Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrew y bienvenidos a... Bueno, si bien saben que en el área de 9 es una página que te informa todo sobre el fútbol local e internacional, lo que he decidido es quizás ampliar un poco el conocimiento del fútbol, ¿no? Y enfocarnos quizás, cuando tú hablas de fútbol se te viene a la mente diferentes torneos competitivos a nivel nacional y de clubes, ¿no? Y bueno, yo he decidido enfocarme en la parte de las selecciones nacionales, ¿no? Que es quizás lo que más anhela una selección de fútbol es levantar la ansiada Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vamos a hablar en este tema. Y vamos a ir de poco a poco, porque quizás hablar de todos los mundiales en un solo video es prácticamente imposible, ¿no? Pero, ¿con qué comenzaremos? Quizás comenzaremos con la base de todo esto, ¿no? Que es el primer mundial de la historia. ¿Y cuál es el primer mundial de la historia? Es un dato histórico que todos los futboleros deben saber. Se realizó en Uruguay en 1930. ¿Y por qué en Uruguay y no en un país europeo, como quizás actualmente consideran Europa una de las más grandes abarcadoras de torneos internacionales a nivel mundial, ¿no? Bueno, primero eligen Uruguay debido a que Europa pasaba un mal momento debido a la Primera Guerra Mundial y eso hace que sufra una crisis económica, ¿no? Y bueno, Uruguay, sabiendo la responsabilidad que llevaba, manejó bien sus tiempos, logró invitar a 16 selecciones nacionales a que sean parte de esta primera Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, recibe la respuesta de 13 selecciones nacionales y 3 rechazaron la invitación y una de ellas fue Inglaterra. Inglaterra manifiesta que le era imposible llegar a Sudamérica debido a los altos costos que era viajar en barco. Y a pesar de ello, Uruguay le comenta a Inglaterra y les dice que Uruguay estaba dispuesto a cubrir esos gastos para que Inglaterra sea parte de este mundial. Pero aún así Inglaterra decide no arriesgarse y se queda y decide no participar en este mundial, ¿no? Y bueno, eso sí que entonces el primer mundial se realiza con 13 equipos, 13 selecciones nacionales, perdón, y el formato que se realiza sería en grupos. Se formaron 4 grupos y como eran 13 selecciones nacionales, un grupo estaba conformado por 4 y ese grupo era el grupo número 1. Estaba conformado en Argentina, Chile, Francia y México, ¿no? Bueno, en este grupo el gran candidato era Argentina. Y fue así, Argentina clasificó ganándole 1-0 a Francia, 4-2 a México y por último 2-1, si no me equivoco, a Chile. Bueno, Argentina logra clasificar luego de ganar a sus respectivos rivales y clasifica a la siguiente fase. Bueno, en el grupo 2 se encontraba Brasil, Yugoslavia y Bolivia. Bueno, si tú eres conocedor del fútbol, bueno, en ese entonces daban como un hecho, o hasta ahora, ¿no? Tú escuchas en ese grupo a Brasil y se te viene a la cabeza Brasil será el ganador, lógicamente. Pero no, el primer partido Yugoslavia da el golpe, un golpe definitivo quizás para ese grupo, le gana a Brasil y luego se enfrenta con un Bolivia que no venía bien y le gana a Bolivia 4-0 y así logra clasificar a la siguiente fase. En el grupo 3 se encuentra Rumanía, Perú y Uruguay. Bueno, la anfitriona se enfrentó a Perú, fue el partido que inauguró el mundial, mejor dicho. Se enfrenta a Perú y bueno, fue un partido muy reñido según dicen las crónicas y Uruguay se la lleva por un gol debido a que Perú no contó con que iba a tener el primer expulsado de una Copa del Mundo. Plácido Galindo fue el primer expulsado de las Copas del Mundo, ¿no? Y fue peruano. Muy bien. Debido a eso, Uruguay supo aprovechar la superioridad numérica y logró vencer a Perú y luego logró vencer 4-0 a Rumanía. Y así clasificó a la siguiente fase. Bueno, y en el grupo número 4 se encontraba Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Bueno, Estados Unidos en ese entonces conformaba un buen equipo y logró alzarse con las 2 victorias sin ningún problema y pasar a la siguiente fase. Y llegaron en la segunda fase, que era la fase de semifinales, ¿no? La primera llave de la semifinal se jugó entre Uruguay y Yugoslavia. Y bueno, en ese partido la anfitriona dio una cátedra de cómo jugar al fútbol de la manera charrúa y logró vencer 6-1 a Yugoslavia y logró posicionarse en la final de la primera Copa del Mundo.
por la otra cara de la moneda se enfrentaba el equipo argentino contra el equipo estadounidense. Y bueno, en este partido Argentina supo manejar a Estados Unidos y un 6-1 ganó Argentina a Estados Unidos y clasificó a la primera final del mundo junto a Uruguay. Y bueno, luego se disputa un 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en el famoso histórico Estadio Centenario. Y bueno, y se dice que en este Estadio Centenario se abarcó cerca de 90.000 personas, y 20.000 de ellas eran hinchas argentinos. Bueno, si bien esta primera final comenzó abriendo el marcador Uruguay con un gol de Dorado, pero la poderosa Argentina le pudo dar vuelta a ese marcador con goles de Peusel y Stabile, que logran irse al primer tiempo con el marcador a favor. Entonces, luego los trámites del segundo tiempo, bueno, Uruguay comienza con su podería charrúa y logra darle vuelta al marcador, llegándole a un marcador que refleja lo que fue el partido, particularmente según las crónicas. Uruguay logra voltear el marcador y gana 4-2 y así lo convierte en la primera campeona del mundo, ¿no? Y un dato quizás histórico que deja esta final fue que el último gol que marca los charrúas fue marcado por un jugador manco, un jugador con discapacidad, llamado Héctor Castro. Fue quien cerró con broche de oro, como se dice, el triunfo de Uruguay, que conquistaba el primer campeonato del mundo de la historia, ¿no? Y bueno, y si les ha gustado esta pequeña reseña que hice sobre Uruguay 1930, déjenmelo saber en los comentarios para próximamente traer el Mundial de Italia 34.